Si en el anterior episodio la guerra croata os pareció brutal, es que todavía no habéis visto la guerra de Bosnia, que fue muchísimo más sangrienta y larga. Comencemos. Año 1991. Eslovenia había conseguido su independencia y Croacia estaba en guerra. En aquella época todavía la contienda no había llegado a Bosnia. Aquí tenemos el mapa étnico de Yugoslavia, pero nos vamos a centrar concretamente en Bosnia. En un color verde tenemos representada a la población que es bosniaca musulmana, que básicamente era la mayoría en Bosnia. Después tenemos a la población serbia, que está representada en azul, y tenemos a la población croata, que está representada en naranja. Los bosniacos son musulmanes, los serbios en su mayoría son ortodoxos y los croatas en su mayoría son católicos. En este contexto gana las elecciones Alija Izetbegović, un nacionalista bosnio musulmán que quería la independencia para Bosnia. Y por otro lado tenemos a Radovan Karadzic, político que representa a la minoría serbia en Bosnia, acérrimo enemigo de Izetbegović. Karadzic defendía que si los bosnios tenían derecho de independizarse de Yugoslavia, que los serbios que vivían en Bosnia tenían también derecho de independizarse de Bosnia, algo que Izetbegović negaba rotundamente. Y esto tuvo como consecuencia una tensión política nunca antes vista en la región. De esta manera se propuso el Plan Cutileiro. El propósito de este plan era convertir Bosnia y Herzegovina en una república federal con cantones, donde básicamente cada cantón tenía bastante autonomía y representaba una etnia, la croata, la serbia o la bosniaca. Este plan en un principio Croacia lo aprobó, Serbia lo aprobó y Bosnia lo aprobó. Pero entonces, ¿por qué hubo guerra? Por culpa de Estados Unidos. Y es que Estados Unidos influyó para que Bosnia no firmase el acuerdo, ya que esta potencia apoyaría a esta pequeña nación firmase o no el documento, algo que tendría graves consecuencias. El 1 de marzo de 1992, los bosnios declaran la independencia, y poco después, los serbios de Bosnia declararán su independencia del Estado bosnio en lo que se conoció como la República Srpska. La guerra había comenzado. Aunque suene sorprendente, en un principio, la República Srpska, es decir, los serbobosnios de Bosnia, tenían la superioridad armamentística, y esto se debía a que muchos oficiales yugoslavos habían desertado para apoyar a esta pequeña república y luchar contra el poder central bosnio, y básicamente comenzó el conflicto entre estas dos pequeñas potencias. La República Srpska, para ganar la guerra, tenía que cumplir dos objetivos. El primero era darle una continuidad a sus fronteras, y es que en un inicio la República Srpska no era un país continuo, y para ello tenían que conquistar nuevos territorios en los que vivían o croatas o bosnios, y si para eso tenían que expulsar o incluso matar a la población que no era serbia de allí, para darle una continuidad a su estado, pues lo iban a hacer. Y el segundo objetivo, y también muy importante, era tomar Sarajevo. Sarajevo era la ciudad y la capital más grande e importante de los bosniacos musulmanes y de toda Bosnia. Los serbios de la República Srpska decidieron atacar la ciudad no para quedársela y hacerla la nueva capital de su país, sino para que el gobierno central capitulase y aceptase sus condiciones y que esta nueva república fuese independiente. Y como Bosnia casualmente estaba en un valle rodeado entre montañas, a este nuevo ejército no le costó mucho trabajo rodear las ciudades de estas montañas y comenzar con una serie de bombardeos hacia esta, lo que se conoció como el asedio de Sarajevo. El asedio de Sarajevo fue el asedio más largo ocurrido en una guerra moderna. Transcurrió desde abril de 1992 hasta febrero de 1996, es decir, tuvo una duración de 4 años. En un primer momento, las fuerzas centrales yugoslavas fueron las que iniciaron el asedio durante el primer mes, desde abril hasta mayo.
Pero después fueron las fuerzas de la República Srpska las que continuaron este asedio. El ejército rodeó la ciudad, impidiendo el paso de comida, medicinas y armas, mientras la bombardeaban. ¿Y entonces, cómo los civiles conseguían todas estas cosas? Pues muy sencillo, construyeron un túnel que conectaba la ciudad de Sarajevo con el aeropuerto de las Naciones Unidas, porque sí, las Naciones Unidas estuvieron muy pero que muy presentes durante la guerra de Bosnia, como veremos después. Este túnel, que medía 800 metros, fue el único sitio donde se podía medio salir de la ciudad y donde se podían conseguir suministros. La ciudad durante estos 4 años fue salvajemente bombardeada, aparte de que francotiradores se apostaban en las zonas altas y disparaban a los civiles que pasaban por ciertas calles. De hecho, algunas de estas fueron apodadas como la Avenida de los Francotiradores. Pero voy a dejar de lado el asedio de Sarajevo para centrarnos en un tercer factor muy importante que no he mencionado: los croatas de Bosnia. En un principio, los croatas y los bosnios formaron un frente común contra su enemigo. ¿Cuál fue el problema? Que los croatas y los serbios firmaron un acuerdo para repartirse toda Bosnia en zonas de influencia, una zona de influencia croata y otra zona de influencia serbia, por lo que básicamente la guerra se convirtió en un todos contra todos y los croatas empezaron a matarse contra los bosnios. Y como consecuencia comenzó la batalla de Mostar. La batalla de Mostar comenzó a principios de la guerra, en un momento donde los bosnios y los croatas lucharon juntos contra los yugoslavos. Por cierto, los yugoslavos apenas estuvieron en la guerra. El caso es que después de que Croacia declarase la guerra a Bosnia, comenzó una batalla en la ciudad por ver quién tenía el control de esta. Una parte de Mostar pertenecía a las fuerzas croatas y la otra a las fuerzas bosnias, y durante un año entero se libraron sangrientos combates en esta ciudad, hasta tal punto que la ciudad quedó totalmente destrozada, incluso a puntos más grandes que la propia Sarajevo. Pero uno de los hechos más importantes de la batalla fue la destrucción del puente de Mostar, el símbolo no solo de la ciudad, sino de toda Bosnia y de su cultura. Este puente fue destruido por bombardeos de las fuerzas croatas, las cuales usaron como excusa la importancia estratégica del puente. Pero ya me diréis vosotros la importancia estratégica que tiene este puente, porque tenía una importancia mínima, y lo bombardearon seguramente, aunque no se sabe del todo, para borrar toda la identidad cultural bosníaca musulmana. Como resultado de esta batalla hubo 2.500 muertos aproximadamente y más de 6.000 heridos. Con todo este panorama, la ONU decide intervenir para enviar ayuda humanitaria y a los famosos cascos azules, que eran unos militares internacionales que estaban allí por labores humanitarias o de defensa de civiles. Los cascos azules de la ONU establecieron por toda la geografía del país varios puntos seguros donde los civiles estarían sanos y salvos y donde supuestamente el conflicto no llegaba. Y digo supuestamente por lo que voy a contar ahora. En la zona más oriental de Bosnia existía dentro de la República Srpska un enclave bosníaco-musulmán conocido como Srebrenica. En este enclave, la población no era étnicamente serbia, sino que era musulmana, y la ONU y los cascos azules establecieron este punto como un lugar seguro. Hay que recalcar que esta zona estaba controlada por los cascos azules, concretamente de Países Bajos. En Srebrenica había decenas de miles de ciudadanos bosníacos musulmanes que estaban allí refugiados. La República Srpska comenzó a atacar esta zona y atentos, porque los cascos azules de la ONU, sin apenas resistencia, la entregaron a las fuerzas de la República Srpska. Ahora había miles de ciudadanos bosníacos musulmanes entregados de forma deliberada por las Naciones Unidas bajo la responsabilidad de la República Srpska. Estaba claro que algo iba a salir muy mal, y efectivamente, así sucedió. Entre el día 13 de julio y 21 de julio de 1995, las fuerzas de la República Srpska llevaron a cabo el mayor genocidio registrado desde la Segunda Guerra Mundial. Durante la matanza, miles de bosníacos musulmanes fueron fusilados en las montañas, otros tantos fueron degollados y otros fueron metidos en contenedores que luego eran dinamitados.
Además, los que huían por el bosque luego eran cazados a tiro. En total, este genocidio se cobró la vida de más de 8.300 personas, siendo la peor matanza con diferencia de toda la guerra de Yugoslavia. No se sabe por qué las Naciones Unidas abandonaron tan rápido y fácilmente Srebrenica y dejaron a su suerte a tantísima gente que al final acabó siendo asesinada. Existen muchas teorías de la conspiración, pero no las voy a mencionar aquí. Otro episodio que ocurrió en Srebrenica y que no vais a encontrar en muchos más canales fue la matanza que hubo 2 años antes por parte de los bosnios musulmanes hacia la población serbia. Aquí las tornas se invirtieron y básicamente los bosníacos musulmanes asesinaron de forma muy despiadada a decenas de civiles serbios, incluyendo la decapitación, entre otras formas de ejecución. Para que veáis que ningún bando es bueno y que los serbios no eran los únicos que cometieron matanzas durante la guerra. No mucho después de la matanza de Srebrenica hubo un bombardeo en el mercado de Sarajevo en el que murieron decenas de personas. Esto ya era demasiado. Bombardeo indiscriminado a la población y un genocidio. Así que la OTAN decidió intervenir militarmente en Bosnia. La OTAN comenzó a bombardear un montón de posiciones militares de la República Srpska, aunque también cabe decir que posiciones civiles fueron bombardeadas. No se sabe la cantidad de víctimas mortales que hubo en estos bombardeos, pero fueron miles. También hay que sumarle que los croatas se aliaron nuevamente contra los bosnios y lucharon nuevamente contra los serbios. Por lo tanto, la República Srpska estaba en decadencia, estaba perdiendo la guerra, y no quedó otra opción que negociar. Los acuerdos de Dayton se llevaron a cabo en Estados Unidos. Allí, Slobodan Milosevic, Franjo Tuđman y Izetbegović llegaron a un acuerdo para la finalización de la guerra en Bosnia. Este país ahora estaría dividido en 2 entidades, la República Srpska y Bosnia y Herzegovina, con una amplia autonomía de la República Srpska, más incluso que la que ofrecía el Plan Cutileiro. Un momento, Ideological Machine. ¿Me estás diciendo que después de 4 años de guerra, más de 100.000 muertos entre ambos bandos, entre militares y civiles, y la destrucción de múltiples ciudades, se llevó a cabo un pacto que daba más autonomía a los serbios de Bosnia que la que ofrecía el Plan Cutileiro y que podría haber evitado la guerra si no fuese por los políticos nacionalistas y Estados Unidos? Pues sí. Si no hubiese sido por las aspiraciones que estos nacionalistas y el interés que tenían algunas potencias extranjeras en la balcanización de Yugoslavia, la guerra no habría ocurrido. Cuando por fin parecía que la paz había llegado a los Balcanes, estalla la guerra en Kosovo. No os lo perdáis en el siguiente episodio.